Muy buenas tardes, pues bienvenidos. Los que nos acompañan aquí de manera presencial, también los que ya se conectaron a través del Zoom, muchas gracias por sintonizarnos. Pues vamos a dar inicio a una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para iniciar vamos a dar lectura a nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, esta es la misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Y pues con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Esta semana aquí en Centro Psicoemocional Esperanza vamos a tener un entregable semanal denominado Hechos Traumáticos. Es por eso que el día de hoy vamos a estar abordando el tema traumas y cómo superarlos. Para este tema nos acompaña el maestro en ciencias Giovanni Monarres Vázquez, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Giovanni. Muy buenas tardes, bienvenidos. A ver, levanten la mano los traumados. Pues bien, traumas y cómo superarlos. Como lo hemos dicho, antes de superar algo tenemos que identificarlo. Vamos a hablar un poquito sobre esto de pues, identificar aquellas condiciones que pudieron haber afectado mi desarrollo, mi vida y que en la edad adulta pues todavía me están ahí doliendo. Pues básicamente el trauma es ese simbolismo de una herida no cicatrizada, algo que me afectó mi vida, que afectó mi desarrollo, que afectó mi estado emocional y que aún después de mucho tiempo, a veces aún después de toda una vida, me sigue doliendo. Y es importante pues aprender a identificar eh, a qué situaciones estoy expuesto que me generan ese mismo dolor o me evocan ese mismo dolor que cuando viví aquella experiencia. A veces de forma coloquial decimos, hombre, este está traumado para referirnos a una situación que le resulta difícil, pero en efecto es probable que vivamos realmente con algún trauma, algún golpe, alguna herida emocional que aprendimos a echarle nada más ahí un poco de ungüento ahí para que no duela tanto, pero que no termina de sanar. Bueno, pues ya es hora, ya es tiempo, ya es momento de tomar acción y decir, a ver, qué carambas me está doliendo, pues lo atiendo. ¿Qué situaciones vengo arrastrando? Bueno, pues las atiendo. Y vamos a ir viendo algunos conceptos y algunas definiciones acerca de lo que significa y lo que representa vivir un trauma en la infancia, por ejemplo, que no significa que solamente los traumas provengan de nuestra edad infantil, sino que suelen ser cuando se generan normalmente, porque nuestra condición vulnerable de niños, pues ¿qué sucede? Pues es más fácil que las cosas que suceden pues nos afecten. Pero obviamente también los traumas se dan en la edad adulta. Sin embargo, es común y es más frecuente que sucedan en la vida infantil. Entonces, de ahí del hecho de que, por esa razón de que los traumas se generan principalmente en la edad infantil, pues es por eso que generalmente tendemos a, ver, vamos a hacer como a voltear un poquito esa introspección a mi historia de vida para ver dónde puede haber algo que me lastimó, algo que me hirió, algo que me generó algún dolor emocional y que aprendí no a resolverlo, aprendí a ignorar ese dolor. No sé si alguna vez han tenido dolor de muela, pero el dolor de muela es muy difícil de ignorar, especialmente cuando ya hay infección en la muela, es muy difícil de ignorar un dolor de muela. Sin embargo, los dolores emocionales, el ser humano tiende a tener esa respuesta de naturalizar el dolor, naturalizar el sufrimiento. Así como que aquí no está pasando nada, esto no me está pasando, esto no es real, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues
Solamente estamos echando abajo de la alfombra todo ese polvo, pero no lo estamos limpiando. Pues vamos a ver algunas definiciones que no son parte del tema. Adelante, por favor. El trauma infantil se refiere a la experiencia de eventos altamente estresantes, angustiantes o perjudiciales para la niñez, que abruman la capacidad del niño para afrontarlos, afectando su desarrollo emocional, psicológico y a veces físico. No es solo el evento, sino la respuesta del niño a ese evento. Si no si nosotros mismos nos detenemos un poquito a revisar esta parte de nuestro trasfondo y decimos, es que yo tuve una infancia muy sólida, muy saludable, no recuerdo haber tenido eventos o situaciones que me hayan generado dolor o sufrimiento. Bueno, pues lo más seguro es que así fue, porque generalmente cuando hay una lesión infantil, cuando hay un trauma, aquí está presente. Más bien luchamos e invertimos energía mental y emocional en minimizarlo, en ocultarlo o en mantenerlo ahí como en el baúl de los recuerdos encerrado con llave. Generalmente en nuestro día a día suele haber esta respuesta emocional producto de aquella herida que sufrimos en la infancia. Como dice aquí, no es solo un mal recuerdo, es una herida profunda que puede alterar la percepción de seguridad, la regulación emocional y las relaciones futuras. No es solamente es que yo recuerdo que me iba mal. Sí, es probable que nos haya ido mal, pero no significa que nos hayamos traumado en el estricto sentido del concepto. Es decir, pudimos haber tenido una infancia difícil, complicada, incluso haber tenido eventos que a los ojos de los demás pudieron haber sido difíciles y complicados, pero la manera en la que lo procesé, en la que lo recibí, no me generó esa herida y en realidad no hubo tal trauma. Pero los traumas tienen esta característica, sí es un recuerdo doloroso, sigue doliendo. Y un trauma no resuelto pues tiene que ver con que en la vida adulta nos sigue doliendo esa experiencia. Y la estamos recordando y nos sigue doliendo. Pero bueno, eso es un buen inicio, saber dónde me duele, ¿verdad? Es como cuando vamos al doctor. A ver, ¿qué te duele? ¿Qué te dice el doctor? ¿A qué vienes? ¿Qué te pasa? Inmediatamente le enlistamos todos nuestros males. Me duele esto, cuando hago esto, cuando pasa esto. Todo le enlistamos porque queremos que pues, atienda eso que está ocasionando el dolor. Pero, pues, por ejemplo, en terapia es distinto, son procesos distintos, hay esa resistencia, hay esa negación, hay esa tendencia a ocultar lo que no me gusta y lo que me duele. Pero, pues, la vía de recuperación siempre va a ser afrontar esa situación. Adelante, por favor. Mm, Trauma agudo resulta de un único evento o incidente devastador y repentino. A ejemplos, pues estamos hablando aquí de accidentes. Imaginen ustedes, cuando estamos hablando de un accidente, pues obviamente estamos hablando de un evento trágico y especialmente doloroso, porque claramente los accidentes no están previstos en el sentido de saber cuándo van a suceder. Entonces, generalmente si el accidente es grave, que generó lesiones graves o generó el fallecimiento de personas cercanas, pues es muy probable que genere un trauma, tanto en adultos como en niños. Y entonces, pues nos vemos ante una situación de lo que conocemos como duelo. El duelo es pues, ese dolor producto de la pérdida de algo que consideramos significativo. Entonces, otros ejemplos que pueden provocar este trauma agudo, es decir, es un episodio corto, pero muy intenso y muy doloroso. Desastres naturales como se incendió la casa de doña fulana y pues se quedaron sin casa, o pasó esto y perdió su movilidad, pasó esto y perdió un ojo y quedó paralítico y cosas así, esas cosas que generan ese trauma intenso en un mismo momento, en un mismo episodio y que puede traer claramente pues repercusiones a largo plazo.
ser víctima de asalto, agresión física o sexual, la muerte repentina de un ser querido. Las características tienen un impacto inmediato, aunque las secuelas pueden y duran. Es importante esta parte de estar como alertas a estos eventos, especialmente si ya los hemos vivido y ver si es algo ya resuelto, si es algo que ya logré elaborarlo, acomodarlo, procesarlo para poder seguir adelante, o si vengo arrastrando con todo, tanto con el evento como con el dolor. Pues bueno, la única vía es soltarlo. Y decimos aquí, ¿verdad? Sencillamente suelta. A los psicólogos podemos decir, ya suelta eso, suelta tu pasado. Pero para la persona que lo vivió, no es tan fácil como soltar yo este micrófono. En realidad es algo que están involucrados una serie de componentes físicos, emocionales y mentales que les impide pues soltar eso que les está causando dolor, en este caso el recuerdo doloroso de algo que pasó súbitamente. Seguimos. Tenemos también el trauma crónico, que es distinto. Este surge de la exposición repetida y prolongada a eventos traumáticos. A menudo ocurre en el contexto de relaciones tempranas, desorganizadas o abusivas. Pensemos en tal vez una mujer que sufre violencia física de su pareja de forma prolongada y constante, pues llega el momento en el que el evento se naturaliza, aunque es doloroso, se naturaliza, se mantiene en secrecía y ¿qué hace la víctima? Pues solamente estar lidiando con ese dolor, pero en forma pues secreta y privada. Generalmente las personas que, por ejemplo, son víctimas de abuso físico recurrente, siempre van a tener familiares cercanos que ignoran por completo lo que está pasando, porque ese es el esquema, es el prototipo de las personas que sufren violencia recurrente. Tienden a ocultar esos eventos, precisamente porque son recurrentes. Y pues de repente, un día esta persona, mmm, por diferentes razones, finalmente alza la voz, busca ayuda o se manifiesta ante otras personas de lo que está pasando y siempre va a haber gente que dice, pero ¿qué? ¿En serio? ¿Pero desde cuándo? Y pensarían que es algo que sucede de hace un mes. No, pues desde que me casé. No, pues de hace 10 años. No, pues toda la vida. Y incluso aspectos como el abuso sexual continuo también, personas que han sido víctimas de abuso sexual en forma repetitiva, especialmente en una edad temprana, suelen a mantenerlo en secreto. Y ese secreto es el que hace que esa herida, pues no solamente no sane, sino que, metafóricamente hablando, se infecte. Entonces, la negligencia grave y prolongada por parte de los cuidadores. Hay niños verdaderamente criados de forma muy negligente, donde tienen cuidadores que son completamente descuidados, desapegados, desvinculados de las necesidades que tienen esos niños y evidentemente con el paso del tiempo van generando esa herida emocional, esa sensación de pues no me quieren, no valgo, no les importo y pues no está muy lejos de la realidad esa experiencia mental con la realidad ante la negligencia grave. Exposición constante a violencia doméstica, no de forma directa, pero puede ser de forma indirecta. Ahorita damos el ejemplo de matrimonios donde hay violencia física. Evidentemente los hijos que están presenciando, escuchando, percibiendo esa violencia, pues también se ven afectados. Esta exposición constante genera alteraciones emocionales significativas desde la infancia. En la adolescencia y en la vida adulta se manifiesta a través de la réplica de esos mismos comportamientos. Se dice pues que las personas violentas crecieron en un ambiente violento. Es ese repetir patrones de forma
casi automática una y otra vez. Entonces, pues cuando veamos por ahí algún contexto familiar donde se está ejerciendo violencia, podemos decir que es una fábrica de violencia en el sentido de que es muy probable que esos niños que están creciendo en ese entorno repliquen esos comportamientos violentos con sus propias parejas en un futuro. Las características pues afectan múltiples áreas del desarrollo y la personalidad. Es decir, la diferencia entre un evento único y agudo a muchos eventos no tan agudos, pero permanentes, constantes, finalmente generan esa lesión que le conocemos en psicología como trauma, esa herida emocional que permanece doliendo a veces por el resto de la vida. Siguiente, por favor. El trauma del desarrollo abarca no solo el maltrato y la negligencia, como ya lo vimos ahorita, sino también otras disfunciones en el hogar que pueden crear un ambiente tóxico y estresante para el niño. Ejemplos: abuso físico, emocional o sexual, negligencia física o emocional, discapacidad mental de un miembro del hogar, madre maltratada, padres divorciados, miembro del hogar en prisión, consumo de sustancias por un miembro del hogar. Este trauma del desarrollo está precisamente muy ligado a esas etapas en las que el niño va empezando a interactuar con el ambiente. Y obviamente el ambiente es tóxico, es irritable, es molesto, hay enojo, hay violencia, hay desapego o hay incluso, como lo decimos, negligencia, desatención, desinterés. Pues en cada etapa del desarrollo del niño pues se va mermando su capacidad emocional, que la va a necesitar cuando sea adulto. No sé si han visto ustedes adultos enanos emocionalmente, que no son capaces de expresar emociones, se les dificulta expresar afecto, si reciben afecto se sienten incómodos, a veces ni siquiera con palabras pueden expresar afecto, mucho menos con contacto físico. Hay un enanismo emocional, porque en estas etapas del desarrollo no se recibió ese afecto, no se cubrieron esas necesidades y en la vida adulta pues resulta difícil pues entablar relaciones saludables. Entonces, como imaginen, eh, pensemos en una persona que no recibió ese afecto en su desarrollo, no fueron satisfechas sus necesidades emocionales, se encuentra con una pareja saludable que le da afecto, que le da amor, que le da apoyo. ¿Qué hace? Rechaza, no se siente cómoda porque no está acostumbrado a eso. Ah, pero se puede topar con una persona que no le dé eso, sino que le dé lo mismo que recibió en el hogar: toxicidad emocional, violencia, maltrato, desapego, desinterés, y entonces sí se enganchan fácilmente porque están habituados a ese ambiente. Entonces es importante ver cómo en ese emocionómetro, si existe la palabra, decir qué tanto se me dificulta a mí expresar afecto, qué tanto se me dificulta a mí dar contacto físico. Incluso cuando me dan afecto, me dan contacto físico, me dan un elogio, es decir, algo positivo, me incomoda. Y cuando me dicen algo negativo, me siento como pez en el agua. Bueno, pues eso no se necesita mucho para caer en la conclusión de que vengo arrastrando carencias emocionales muy profundas y muy severas que no se satisfacieron en la edad de desarrollo y que en la vida adulta, pues esas necesidades van a dictar el curso de mi vida. Pues sí, conforme vamos creciendo, nuestras necesidades van cambiando, pero pues se dice los estudios, incluso en las neurociencias, que desde la gestación ya está existiendo un impacto positivo o negativo con ese entorno que se está generando. Imagínense si la madre embarazada se la pasa todo el tiempo haciendo corajes, gritando, enojada, molesta, insatisfecha, llena de celos, de amarguras.
¿Cómo les parece que va a estar ese entorno dentro donde se está gestando ese bebé? Pues obviamente lo está recibiendo, el estrés, todos esas toxinas que genera como tal las emociones desbordadas las está recibiendo. En cambio, si la madre pues está tranquila, está relajada, está contenta, está satisfecha, pues claramente el entorno en el que se está gestando ese bebé va a ser distinto. Entonces, dentro de la psicología del desarrollo se dice que desde ahí ya se va determinando cómo nos va a ir en la feria, pues cómo vamos a ser como adultos. Hay un trauma desde que nacemos, un trauma natural. Estamos dentro del vientre de nuestra madre, donde nos sentimos seguros, cómodos, temperatura ideal, todo es ideal. Y de repente, ¿qué es? ¿Cómo salimos? Hay forcejeo, hay dolor, hay luz, hay frío. Desde ahí ya empezamos a acumular ciertos traumas, pero digamos que esos traumas son naturales, son parte del proceso de vida. La cuestión aquí es cuando esos traumas que no son necesarios se empiezan a integrar en el desarrollo, cuando la madre hace comentarios hirientes a su hijo, ay, cómo eres de tonto, cómo eres de bruto, nunca aprendes, eres bien burro, ay, tú vas a ser igual que fulano, ay, tú nunca vas a llegar a ningún lado. Eh, Comentarios que van generando carencias emocionales en el desarrollo que sí o sí se van a ver en la vida adulta. Así que depende cómo nos haya ido, somos ahora. Pero la buena noticia es que siempre podemos hacer algo por nosotros. Lo que no hizo mi padre, lo que no hizo mi madre, lo que no hizo mi cuidador, mi tutor, lo puedo hacer ahora yo. Ahora ya puedo gestionar mi propia salud emocional. No me tengo que quedar clavado en el pasado y en estas carencias que tuve durante mi desarrollo, sino que empiezo a ser gestor de mi propio bienestar emocional a través de las decisiones que empiezo a tomar en mi vida adulta. ¿Qué señales de trauma en niños? Cambios en el comportamiento, retraimiento, agresividad, miedos intensos, problemas para dormir, dificultades escolares, quejas físicas sin causa médica clara, apegos excesivos. Dicho en pocas palabras, se nota pues cuando un niño está atravesando por situaciones difíciles, cuando un niño está atravesando por condiciones que pueden estar generando trauma en el desarrollo o pueden estar generando heridas emocionales. Eh, Se ve en el rendimiento, se ve en la forma en la que interactúa con otros. Simple y sencillamente es fácil verlo. Los niños obviamente procesan las cosas mucho más fácil que los adultos y, y ven las cosas un poco más, como dice el dicho, por el lado amable, pero aún así se expresan en diferentes formas que te hacen ver que algo está pasando en ese niño, en ese preadolescente que apenas va a empezar en ese proceso de independencia, de convertirse en persona adulta, pero ahí trae arrastrando los costales. Dependiendo qué tanta piedra le hayan echado esos costales, se ve qué tanto está batallando, pues. Lo mismo pues sucede si vemos niños que expresan dificultades claras en diferentes áreas de su vida, podemos asumir que está pasando por condiciones que pudieran estar generando trauma en su desarrollo. ¿Cómo se manifiesta el trauma en la vida adulta cuando sucedió en la infancia? Pues vemos a personas adultas con baja autoestima. ¿Cómo sabemos que alguien tiene baja autoestima? Pues generalmente está hablando negativamente acerca de sí mismo. Es muy común que diga expresiones como no puedo, nadie me quiere, nadie me entiende, no encajo en ningún lado, nada me sale bien. Entonces, este tipo de expresiones son típicas de una persona con una baja autoestima, que tiene un autoconcepto muy disminuido, muy diluido, muy básico, cosas como esas de no me merezco esto.
digamos que en términos así muy concretos, pues la baja autoestima también se ve. Dificultades en relaciones afectivas, trastornos de ansiedad o depresión. El, la pandemia, la verdadera pandemia, la depresión. Ahorita hay una pandemia registrada y documentada de depresión que la ha habido seguramente en mucho tiempo. Sin embargo, ya hay registros de que es el problema de salud número uno, salud mental número uno, incapacitante, la depresión. Ya no es exclusiva como típicamente se esperaba, personas adultas mayores experimentando depresión, ¿no? Adultos jóvenes, adolescentes, niños pequeños con síntomas marcados de depresión. Adicciones o conductas autodestructivas, hipersensibilidad al rechazo o al abandono. Son una de, vamos a decir, 200 señales que pudiera haber que nos habla de que hay un trauma, una lesión emocional que no se ha logrado restablecerse o recuperarse. Pero podríamos decir que estas abarcan básicamente las principales, las que tienen que ver con, pues, con eso, con la ansiedad, con la depresión, con la baja autoestima, con conductas autodestructivas, que las hay muchas y muy variadas. Hipersensibilidad al rechazo, pues esta parte de hago lo que sea, pero no me dejes, permito lo que quieras, pero no te vayas, pues eso habla claramente de un adulto eh, en una condición emocional muy abatida, seguramente producto de esto que estamos hablando, de todo un trasfondo de carencias emocionales, miedo al abandono, pues la persona está dispuesta a lo que sea con tal de que no me dejes o no me abandones. Siguiente, por favor. Efectos del trauma en el desarrollo, alteraciones en el desarrollo cerebral, dificultades en la autorregulación emocional, afectación a la capacidad de formar vínculos seguros, reacciones desproporcionadas ante situaciones cotidianas. El cerebro es un órgano muy sensible a todo. O sea, una minúscula partícula traviesa llega al cerebro, puede causar una embolia, puede causar parálisis, puede causar convulsiones, puede causar una serie de anormalidades, algo tan pequeño y diminuto que atraviesa esa barrera y llega al cerebro, porque el cerebro es hipersensible a cualquier agente extraño. Pero cuando alguien está pasando por traumas o situaciones muy estresantes, pues también se intoxica el cerebro. Ahí está la hormona del cortisol, ahogando al cerebro de estrés, y se dice que el desarrollo neurológico también se ve afectado cuando estoy constantemente en una situación de estrés, de angustia, de violencia, de carencias, etcétera. Entonces, digamos que los efectos pueden ser en diferentes áreas, físicas, mentales, emocionales, pero algo medible es la función del cerebro que se ve atrofiada cuando se ha atravesado por un largo periodo en situaciones que han resultado pues desagradables o difíciles. No funciona nuestro cerebro igual de bien cuando hemos transitado una vida pues relativamente tranquila que cuando hemos pasado por situaciones recurrentemente difíciles. Pues bien, seguimos. Mitos sobre el trauma infantil. Los niños se olvidan pronto. Esta parte, ¿saben? De olvidar pronto, podríamos decir en cierta manera sí y no. Sí, en el sentido de que es verdad que el niño no se queda enganchado, no se queda ahí atorado en el trauma, en el evento, sea que haya sufrido violencia de cualquier tipo, sea que hayas padecido cualquier situación, los niños parecen procesarlo de una manera mucho más rápida y fluida y ya andan jugando, ya andan conviviendo, andan haciendo sus actividades y da la impresión de que ya lo olvidaron, pero es solamente la impresión.
aprendieron a procesarlo mejor que el adulto, indudablemente. Mm, Ya los ves jugar a esto, andan en la bicicleta con sus amigos y tal vez otra persona diga, mira, ya lo que pasó y ya lo vemos muy bien, parece ser que ya olvidó lo que le pasó, lo que sucedió, pero no sucede eso, simplemente lo procesan para seguir adelante como tendríamos que hacerlo los adultos, pero no significa que ni lo haya olvidado ni lo haya resuelto. Generalmente surge, emerge en edades posteriores, pero no, sería un mito decir que solamente porque los vemos como si nada, pues significa que ya lo olvidó. No, no lo ha olvidado, solamente está ahí como materia pendiente. Si no fue algo físico, no fue grave, refiriéndose a las cuestiones de daño, pues que no solamente se limitan al cuerpo, sino que evidentemente si creemos que solamente, por ejemplo, las agresiones físicas son las que dañan al niño y no las palabras o no las formas en las que me desenvuelvo con él, pues estaría cayendo en ese mito de que solamente los daños físicos son los que permanecen. Ya es adulto, ya lo superó. Bueno, quien tiene que determinar que ya lo superó es la propia persona, no es otra. No es como que yo digo, no, sí, tú ya lo superaste. La persona sabe que lo superó cuando, entre otras cosas, puede hablar de ese evento sin ningún problema. Lo puede hablar, lo puede compartir, lo puede verbalizar sin ningún problema. Eso, digamos, es una de las formas, mejor dicho, uno de los indicadores más tangibles de que una persona ha superado un trauma. Puede hablarlo, lo reconoce, lo identifica y no tiene problemas en hablar de ello. Pero no significa que esa sea la cura, o sea, solamente hablarlo. Es todo un proceso de reconciliación, es todo un proceso de psicoeducación, de aprendizaje, de implementar en mi vida cotidiana esta atención al autocuidado, a la atención mental, emocional y física. Pero es un muy buen inicio que puedan hablar pues de la experiencia que fue dolorosa en su momento. Entonces, estos son los mitos. La realidad es que el trauma no tratado se guarda en la memoria emocional y corporal. Y como luego se dice, el cuerpo dice lo que yo verbalmente no digo. Mi cuerpo no se guarda nada. De alguna manera lo manifiesta en la piel, el pelo se cae, me enfermo de la garganta, traigo todo el tiempo dolores estomacales, me duele la cabeza, no puedo dormir. Los problemas emocionales no tratados se manifiestan físicamente, sí o sí. Eh, en psicología luego tenemos el dicho de, que te duele la garganta, a ver, mejor di qué es lo que no has dicho, sácalo, dilo, porque en realidad sí somatizamos, o sea, es real esto. Cuando hay una emoción muy intensa, muy desagradable, y no la expresamos, no la tratamos, no la abordamos, no la gestionamos, el cuerpo lo va a manifestar. Entonces sí, ciertamente ese proceso de somatización es bastante común. No hace mucho tiempo yo tenía un compromiso al que no quería ir, pero debía de ir, pero no quería ir, pero debía de ir, pero no quería ir. Y debía de ir y así me la pasé toda la semana entre, ay, no quiero ir, pero tengo que ir. Pues para no hacerles muy largo el relato, ese día amanecí bien malo de diarrea y pareciera que eso me salvó. Pero como yo supe que esa era una respuesta somática, me fui con todo y diarrea, me tomé una pastilla y pues en el camino ya se acabó. Porque en realidad no era una diarrea, estaba somatizando esa resistencia a ese compromiso social que no quería ir. Pero si somos lo suficientemente sensibles para conocernos, sabemos cuándo nuestro cuerpo nos está avisando, es decir, cuando nuestro cuerpo está somatizando una emoción que no la estamos abordando apropiadamente, porque no se queda con nada. O lo expresas
de forma emocional o lo sufres de forma física. Siguiente. ¿Cómo empezar la sanación? Reconocer el dolor sin minimizarlo, validar las emociones, buscar apoyo terapéutico, fomentar el autocuidado y el autoconocimiento, construir relaciones seguras. Es un cambio total, pues. O sea, estaba caminando hacia allá, ahora voy a caminar hacia acá. Una forma de alejarnos del trauma es cuando empiezo a hacer precisamente lo contrario a esa respuesta emocional. La respuesta emocional es de aislarme, es de no hablar, de no decir, de no sentir, de no validar. Entonces, cuando empiezo a hacer lo contrario, me atiendo, expreso lo que siento, satisfago mis necesidades, me estoy alejando del trauma, me estoy acercando a, pues, la sanación. Pero es un proceso de aprendizaje. Cuidar de nosotros mismos es un proceso de aprendizaje. No es así eh, tan superficial. Implica cambios realmente profundos en nuestra dinámica de vida, en nuestra forma de relacionarnos, en lo que yo, desde lo que yo como, lo que yo leo, lo que yo escucho, todo eh, abarca esa gama que tiene que ver con el autocuidado. Y cuando yo me estoy cuidando de mí mismo, pareciera que estoy en ese modo de filtreo. Cuando llega una persona que no aporta, cuando una persona que solamente trae crítica, trae chismes, trae amarguras, como ya estoy en ese modo de filtreo, es como no me conecto, pues. Pero cuando no estoy yo en este plan de autocuidado, pues rápidamente me conecto con las personas nocivas, con las personas conflictivas. Pues es como, imaginen ustedes un alcohólico, pues se conecta así con otro alcohólico, ¿verdad? No le agrada mucho un aftemio. Un aftemio le va a parecer a alguien aburrido, alguien, ay, qué humor, qué desabrido. Pero en cambio, una persona que es aftemia, pues no se va a conectar con el alcohólico, se va a conectar con otro aftemio. Pues también sucede con estas cosas emocionales. Si yo me estoy cuidando, si yo me estoy priorizando a mí mismo, si estoy cultivando esta mentalidad de cambio, de mejora, me voy a conectar con las personas que tienen ese mismo propósito. Pero si estoy en el contexto de autodestrucción, de conductas conflictivas, pues es lo que voy a obtener. Un entorno lleno de puras personas conflictivas. Y luego voy a andar diciendo que tengo muy mala suerte. Siguiente, la importancia de la ayuda profesional. Bueno, cuando aplique, pues hay que buscar ayuda. ¿Cuándo buscar ayuda? Pues si los síntomas de trauma interfieren significativamente con la vida cotidiana. Si hay pensamientos, por ejemplo, de autolesión o de quitarse la vida, o si las estrategias que yo he aprendido por mis propios medios no me son suficientes. Entonces, cuando veo que, pues como lo dicen, a pesar de echarle ganas, me sigo sintiendo mal, que a pesar de que quiero, no puedo, bueno, pues ese es un indicador de que tal vez necesite asesoría, apoyo o atención psicológica de manera profesional. Pues no sé si hay alguien con una pregunta, si los que están conectados en línea tiene alguien alguna pregunta, pues este es el momento. Sí, Giovanni, muchas gracias. Vamos a dar oportunidad de un minutito para darles chance a las personas que están conectadas en Zoom. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat y con gusto aquí el maestro en ciencia Giovanni nos puede apoyar a darnos una orientación. A ¿Todo ver, bien? ¿alguna pregunta, duda, Aquí de manera comentarios? presencial. Nada. A ver, si no hay en el Zoom, ok, está bien. Y recordarles esto de que durante la semana vamos a tener temas relacionados a esto que vimos, por ejemplo, el día de hoy, que tenía que ver con el trauma y cómo superarlo. Y que sepan que todos estos temas, al igual que los que hemos ya compartido aquí durante bastantes meses, ya son años, ahí están en las plataformas virtuales, YouTube, completitos, pueden acceder a la hora que ustedes gusten y
Si hay alguno en específico que les interesa en el área psicológica, pongan ahí el nombre y de que va a ver el tema, lo va a ver. Ok, pues muchas gracias y nos vemos aquí la próxima ocasión. Pues bien, muchas gracias, Giovanni. Como lo comentaste tú, pues esta semana vamos a ver este tipo de temas de hechos traumáticos. El día de mañana vamos a seguir con el tema fobias y trastornos del miedo, que lo va a estar impartiendo el doctor Víctor García. El día jueves vamos a ver conociendo cómo salir del fondo de sufrimiento, que lo va a impartir la psicóloga Dalia Cervantes. Y el día viernes vamos a cerrar con un tema espiritual, con el tema pasos para la sanidad del trauma en el Espíritu Santo. Bueno, pues hasta aquí la reunión del día de hoy. Muchas gracias quienes asistieron de manera presencial y también los que nos acompañaron a través del Zoom. Yo termino la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues gracias por su asistencia y que tengan una bonita tarde.